Buenos días chicos, segundo día de las jornadas. Qué bien he dormido. Se nota que estaba súper cansada porque ayer fue llegar, cenar algo rápido, ducharnos y acostarme. Y la verdad es que he descansado, he dormido profundamente. Y hoy es bien tempranito porque las jornadas iban a empezar un poco más tarde, pero van a comenzar como media hora, una hora antes, porque ayer no dio tiempo a dar una charla y la iban a, bueno, un cambio de programa. Así que ya estamos preparados. Ahora os enseño el look en el espejo, que hoy voy igual de cómoda que ayer y con muchas ganas del día de hoy. Hoy las jornadas son solo en horario de mañana, ya a mediodía terminan. Muy contenta y pensando mucho sobre todo en las charlas de ayer, en las ponencias que fueron pues muy enriquecedoras. He estado mirando porque aquí por las mañanas normalmente se suelen ver delfines, pero no hemos tenido suerte esta vez. Así que nada, es que venir aquí a la playa me da una paz y una calma y descanso muchísimo por las noches. Duermo profundamente, no sé si es que me baja la tensión, pero ya os digo que descansa muchísimo. Ya me he tomado mi té, estoy lista, voy a cerrar maleta y nos vamos para la segunda parte de estas jornadas internacionales del espíritu del caballo, que hoy promete porque va a ser la conferencia de Luz y Riz, a la que estoy deseando escuchar. Y luego habrá también talleres en pista como los de ayer, de temas de crecimiento y liderazgo, que también son pues muy enriquecedores y muy interesantes. Todo listo por aquí ya. Bolso, maquillaje, que ahora en el coche cuando llegue me maquillaré rápido. Y probaremos la CC Cream. Y nada, a ver si me da tiempo ahora antes de salir, que quiero grabar también una voz en off para un contenido para Instagram. Y pues nada, este es el plan, nos vamos. Yo me he vuelto a poner las Converse, igual que ayer, porque la verdad que como vamos a hacer los talleres que lo hacemos en pista, como visteis, con la arena y todo, pues genial. Y llevo estos vaqueros, voy a ir al espejo y os enseño el look. Vale, aquí me veis muchísimo mejor. Vaqueros, Converse y esta blusita que es súper ligera, porque allá a mediodía hacía bastante calorcito. Accesorios, llevo la cabeza del caballo de hasta joyas, pendientitos y nada, vamos, lo mismo que ayer. Y en el pelo creo que la pincita de Agatha Paris, que esta pincita es que me parece monísima, me encanta, tiene el tamaño perfecto y además que agarra súper bien, así que una recomendación, un favorito, mejor dicho. Ya estamos aquí chicos, vamos para adentro, segundo día de jornadas. La verdad que las instalaciones del centro están genial, o sea, ojalá tener estas pistas en Córdoba. En caso permanentemente eliminar la posibilidad de competencia entre ellos. Muchas veces. Acabamos de salir de la ponencia que faltaba y de la videoconferencia de Lucy Riz, que la verdad que está muy interesante, ojalá haberla tenido en persona. Y ahora vamos para la pista cubierta. Yo me he cogido una Coca-Cola porque la verdad que hace bastante calor y necesito como un poco de azúcar. Y vamos a bajarnos ahora a la pista cubierta porque tenemos 3 talleres. Así que vamos para allá y ya con esto terminamos estas jornadas internacionales. Así que vamos para abajo y después hago también el tour del centro hípico, que es que estoy enamorada. Flechazo absoluto, chicos. Me he enamorado de este caballo frisón. Mira, es súper alto. No sé cuánto me dirá la cruz, pero por favor necesitamos un frisón en nuestra vida. Por aquí los protagonistas de los talleres de... Nosotros nacimos entre caballos, nuestras familias son charros, es un deporte que se practica en México. Me dedico a hacer terapias integrativas para caballos. ¿Qué es lo que esto significa? Va a ser varias modalidades. Yo las utilizo con el caballo, ya sea fisioterapia, acupuntura, osteopatía, masaje, lo que sea. Pero cuando me fui a Estados Unidos a estudiar el método Masterson, él decía, sí, es integral porque integramos varias modalidades, pero también hacemos que el caballo sea parte de esta terapia, ¿no? Porque muchas veces va a fisioterapia y nada más lo ve, pero no toman en cuenta lo que el caballo nos quiere decir. Entonces nosotros, a través de cómo tocamos, nos va a ir indicando dónde tiene tensión y dónde va a querer liberar.
Pues yo monté por muchísimos años, 14 años, empecé a los 6. En el 2021 fui con Tania, me certifiqué para ser facilitadora de terapia con equinos. Y después de unos años me preguntaba, bueno, nosotros los humanos tenemos mil y un de terapias alternativas, con psicólogo también, de todo, convencionales, pero el caballo fuera del veterinario, ¿qué más hay? O sea, digo, aparte de acupuntura y fisioterapia, pero algo que no nada más sea técnico para hacer, les voy a hacer una demo rápida. Entonces, empezamos con el meridiano, esa técnica se llama el meridiano de la vejiga, pero pasa por todos los puntos de acupuntura. Entonces, por eso utilizamos y les ayuda a relajarse, y también a la persona que hace la técnica le ayuda a relajarse un montón. Empezamos desde aquí, y miren, aquí ya está liberando tensión, ¿ven? Entonces, ¿qué hago yo? Me quedo. Hago nada más que quedarme hasta que me indique que ya. Y lo que digo es intuición, todo esto es base intuición. O sea, si intuición le dicen, oye, ¿sabes qué? Yo creo que en este punto me debo de quedar más rato, pueden quedarse. O sea, aquí por cuestiones de tiempo lo estoy haciendo un poquito más rápido, pero cuando trabajen con sus caballos se pueden quedar, de repente a haber puntos que hasta pueden estar 10 minutos y tú sabes que hay algo, ¿verdad? Y hay de todo tipo de caballos, nos toca un poquito más tranquilo, hay unos como son animal presa, no nos van a querer enseñar dónde está la tensión, entonces justo donde vas a tocar el punto se van a querer quitar, es normal, y lo que dice Masters no es que se quede en el vecindario, o sea, si él se quiere quitar, yo me voy con él, no lo jalo tampoco, ni dejo que se vaya, porque si dijo que se vaya, el caballo va a decir, si yo hago esto, ya no me va a estar tocando, ¿verdad? En cambio es, ok, no te incomoda, pero aquí sigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos energía, lo que hablamos en la ponencia pasada, ¿no? Siempre estamos comunicándonos con energía, aunque a veces no nos demos cuenta. Entonces, siempre, bueno, como tip, no tiene que ser así, yo lo que recomiendo, empiecen del izquierdo, porque el lado derecho siempre es donde va a haber más tensión. Así como nosotros somos, la mayoría escriben con la derecha y muy pocos con la izquierda, los caballos también, gran parte de la tensión la van a tener más del lado derecho que el del izquierdo. Las uniones claves. Esa que la nuca y el atlas, que es la más importante. ¿Por qué? Porque así como el humano nos tensamos y ¿dónde lo sentimos? La segunda unión clave es esta de aquí, que es, en inglés dicen withers, en español es la cruz. Aquí es donde se conecta la parte torácica, la escápula, y luego tenemos que es el sacroiliaco, perdón. Entonces siempre se van a dar cuenta lo que pasa acá, afecta acá, y lo que pasa acá va a afectar acá. Estamos aquí y vamos a ir bajando muy suave, muy apenas tocando, y yo lo voy viendo. Mira, ahí me va a quedar. ¿Ven cómo empieza a parpadear un poquito más? Está moviendo un poquito los labios. Aquí me quedo un rato. Veo que ya no hay una liberación mayor, es una liberación mayor, está mascando, va a bostezar. Y ahí me quedo. El tiempo que el caballo requiera y el tiempo que ustedes sientan que él, por ejemplo, aquí me quedo un poquito más de rato. Y sí. Es normal también cuando el caballo está muy tenso o los trabajan mucho, o donde a veces no pueden dormir. Es muy normal a veces ver caballos que no pueden dormir, ya sea por la situación en donde están en los establos. Se pueden quedar dormidos, es muy normal, no tiene nada de malo. A mí me tocaba ver caballos que después duran 3 días dormidos. Lo que está haciendo el caballo está cuidando a la yegua, y ahorita que lo menciona Miguel, está todavía más obvio. ¿Dónde está el caballo? Y la yegua, ¿qué le permite moverse, Miguel? Al ratito vamos a las preguntas, pero te quisiera preguntar, Miguel, si tú fueras uno de esos caballos, ¿con cuál te identificas más? Jornadas terminadas. Habéis visto un poquito de los talleres que se han hecho hoy por la mañana. El de Tanja Netzer ha sido muy guay. A mí me ha parecido
increíble. La verdad que ayer ya me dejó muy sorprendida esta mujer. Me encanta el trabajo que hace de coaching, cómo lleva toda la sesión y cómo acompaña en cada sesión a la persona. Estoy aquí en la pista cubierta, que como veis donde se han hecho ahí las jornadas ahí atrás. También habéis visto a Sofía. Sofía ha trabajado sobre todo con el método Masterson y me parece que es un método muy interesante. Yo la verdad que nunca os lo he mencionado por aquí, pero sí que es algo que quiero aplicar, sobre todo cuando tenga caballo. Y ya habéis visto cómo liberaba la tensión de los caballos haciendo esa presión en distintos puntos, partiendo desde la base de la oreja hasta la grupa. Espero que me estéis oyendo bien porque hay bastante aire. Le voy a dar la vuelta a la cámara y voy a haceros el tour por las instalaciones. La pista cubierta, bueno, ya la habéis visto, y vamos a pasar ahora a esta pista, que es increíble. Es una pista reglamentaria y me gusta muchísimo lo bien cuidado que está en todas las instalaciones. Cuando veáis todo os daréis cuenta, pero lo que sí he hecho en falta un poco es la falta de paddocks, que para mí son súper importantes, que los caballos tengan espacio, que puedan estar sueltos y no simplemente metidos en un box y que lo único que se puedan mover sea cuando salen del box para trabajar en pista. Quitando esa parte, el resto de las instalaciones me parece que están bastante bien, así que le doy la vuelta y os enseño rápido. Vale, pues esta es la pista. Solo tienen esta pista exterior y luego la pista cubierta, como habéis visto, esa de allí. Allí al fondo tienen la caseta para los jueces para concursos. Es una pista reglamentaria de doma. Aquí veis las letras y me encanta como que todo esté en detalle de madera. No sé, me gusta mucho el estilo. Y allí también tienen espejos en aquella parte, en aquel lado de la pista, al lado de la casetilla. Bueno, seguimos por aquí y en esta parte están las duchas y la pista redonda. Si os hago un breve paso, por aquí tenemos a los caballitos que han utilizado en los talleres y en las jornadas de este fin de semana. Por aquí este macho y la hembra. Hay 3 duchas y ahora pasamos a la parte de las cuadras. Y por aquí tienen todos los preparadores, que me encanta cómo están las instalaciones. Tenemos que tener más cuidadas todas las instalaciones en los centros hípicos. Por aquí algún caballito. Mirad qué monada. Bueno, por aquí está este frisón que me he enamorado antes, que ya os lo he dicho. Es que me parece espectacular. Y por aquí más caballitos, más preparadores. Mirad, tienen los carritos estos que me parecen ideaza total para llevar aquí todo lo que necesitas. Este está completo. Para llevar aquí la montura, la brida, por ahí abajo, para llevar, por ejemplo, la caja de cepillo y todo lo que necesites, me encantan. Y por aquí tienen el guadarnés. Por aquí también tienen esta zona de verde. No sé si estáis oyendo, pero hay muchísimas golondrinas. Hola. Amamos los ponis pío. Y por aquí, más cuadras. Me encanta porque cada caballo tiene su cartelito con su nombre y el nombre de su dueña o de la persona responsable. Ay, Sirius Black, este caballito negro, cuando he visto que era Sirius Black, pensaba que era el caballo que estaba en el santuario de todos los caballos del mundo que visitamos en Alaurín, que si no lo habéis visto ese vídeo lo dejo por aquí arriba, y es un caballo al que estaba tuerto, le faltaba un ojo, pero no es el mismo, chicos, es muy parecido. La verdad que están genial todas estas cuadras. Y luego aquí en el centro tienen este solarium. ¿Qué pasa? ¿Estás relinchando? Estaba llamándome. ¿Qué quieres? Este es Quílate. Y por aquí está el salón social, que es donde se han hecho las charlas. Y allí detrás hay un par de paddocks y un caminador detrás de la furgoneta. Y por aquí estas mesitas, que la verdad que están genial para estar aquí sentado hoy porque hace más calor. Y desde aquí se ve pues las 2 pistas. Y en el salón social, que os lo comenté ayer, me encanta que tengan esa pantalla grande que desde la que puedes ver las pistas, ¿no? Y el trabajo que se está haciendo en pista. Así que nada, pues este ha sido un poco el tour
por aquí por Centro Hípico El Roble, y las jornadas internacionales del espíritu del caballo, que espero que os hayan gustado al menos y que os haya servido un poco todo lo que os he compartido. Bueno, hora de comer ya, estamos esperando la comida. Me he pedido una hamburguesa vegana aquí en Gotham Burger, que son el food truck que ha estado todas las jornadas, y la verdad ya la ensalada que me pedí estaba súper rica, así que vamos a comer aquí antes ya de poner rumbo de vuelta a casita y concluir la jornada. Pinto a comer. Mira qué perro más bonito hay por aquí. Bueno chicos, pues hasta aquí este vlog tan especial de las primeras jornadas internacionales El Espíritu del Caballo. Las he disfrutado muchísimo, creo que he aprendido un montón de cosas nuevas y he vuelto a reforzar algunos conocimientos que estoy segura de que me han ayudado a crecer tanto personalmente como profesionalmente y sobre todo como amazona, y que espero aplicar en un futuro en el próximo caballo que venga a casa. Espero que haya gustado muchísimo el vlog, que hayáis aprendido también vosotros un poquito más, y nos vemos en el próximo vídeo. Dejadme en comentarios qué os ha parecido este tipo de jornada en el que mezclan tanto la parte más de biología equina con la parte de crecimiento, de terapias también asistidas con estos animales que nos encantan. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho, a vosotros, al planeta, y sed felices. ¡Chao!